Vamos a dar comienzo a esta primera jornada de la mañana y lo vamos a hacer con la siguiente ponente, ¿no? La primera de ellas, que va a ser quien va a romper el hielo, y a modo de presentación, ¿no? Y de los contenidos de los que vamos a poder disfrutar a lo largo de todo el día. Ella es Palomar Sánchez, viene desde el Ministerio de Cultura, de la Subdirección General de Bienes Culturales, ¿no es así? Jefa de Servicio de Patrimonio Inmaterial Subacuático. Sí, es que es un poco complejo. Es del área de convenciones UNESCO, la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales. El nombre es un poco El protocolo. Sí. La jefa de servicio de la Convención de Inmaterial y de Subacuático. Y bueno, ella lo que nos va a hacer es un recorrido un poco por toda la trayectoria del expediente, ¿no? Cómo surge el proyecto, cómo se ha ido desarrollando y en qué punto estamos. Y sobre todo, pues bueno, la cuestión participativa de este expediente, que yo creo que ha sido también uno de los rasgos más característicos y fundamentales que ha tenido. Así que como lo interesante es que escuchemos a Paloma, os dejo con ella. Vale, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos por venir y muchísimas gracias a FACIDE por invitar al Ministerio de Cultura a hablar de este expediente. Para nosotros es un gusto y es un placer desde el Ministerio estar aquí y explicar cómo se desarrolla un expediente UNESCO, que creemos que desde fuera no se entiende muy bien. Es verdad que es un proceso muy largo, muy complejo, de mucho tiempo y que además en él están en juego un montón de expectativas y un montón de deseos de mucha gente, ¿no? De muchas comunidades. Entonces, por eso creemos que es muy importante hacer este tipo de ponencias un poco pedagógicas y explicar cómo funciona la UNESCO. Bueno, la UNESCO, bueno, es un organismo muy grande y va muy despacio. Entonces, espero que con esta ponencia podamos entender un poco más cómo se elabora un expediente. Bueno, para introducir el expediente, yo creo que primero es hacer un poco de marco de la Convención de 2003, que es la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, aprobada en el año 2003 en París. Esta convención, una vez que la ratificó España, supuso un desarrollo legislativo a nivel nacional, que fue, en primer lugar, el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y después la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Ambas herramientas, tanto el plan como la ley, derivaron de esta convención, ¿vale? Supusieron el compromiso de la administración pública con la UNESCO y con esta convención. O sea, es una manera de materializar, ¿no? La ratificación de la convención. Bueno, la Convención de 2003 tiene sobre todo tres partes que a mí me resultan que son las fundamentales para entender su funcionamiento. Una es la definición del patrimonio cultural inmaterial, la otra es el sistema de listas y la otra es algo que la diferencia del resto de convenciones. La UNESCO tiene 5 convenciones. La hermana mayor de todas es la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y esta, la de Patrimonio Inmaterial, perdón. Lo que la diferencia de las demás es la participación de la comunidad portadora. La UNESCO lo llama comunidad portadora, pero aquí somos la sociedad civil, ¿no? Asociaciones, individuos, comunidades, grupos, toda aquella sociedad civil que participa, que en el ámbito del patrimonio inmaterial es fundamental, como vemos. Es la gran diferencia, porque sabemos que en la Convención de Patrimonio Mundial, por ejemplo, se organiza en base a gestores que gestionan los sitios patrimonio mundial que se declaran, que son esos monumentos, centros históricos. En esta, ponerle una persona solo responsable de algo como el patrimonio inmaterial es impensable, ¿no? Esa es toda una comunidad la que trabaja detrás. Bueno, empezando por la definición, esta definición que tenéis ahí más o menos dibujada o en lo que son los puntos principales, que os la voy a leer para no equivocarme, que se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios que les son inherentes y que las comunidades, grupos y en algunos casos individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Esta definición, que aparece en el artículo 2, es la que luego se ha trasladado al resto de instrumentos legales. Hablo a nivel estatal, porque a nivel autonómico hay leyes de patrimonio inmaterial que son anteriores y que reflejan otro tipo de ámbitos, pero a nivel estatal, como representante del Ministerio, son la ley y el Plan Nacional lo que nos tenemos que ceñir. Esta definición es la que se ha transmitido.
¿vale? Y para mí es algo muy importante, que lo quiero destacar, que son estos 3 puntos. Parte integrante de su patrimonio cultural, se transmite de generación en generación y es identidad y continuidad. Estos 3 puntos son los que se dibujan dentro de la definición que antes os he leído y que diferencian el patrimonio inmaterial del resto de patrimonios. Primero, entender que el patrimonio inmaterial forma parte del patrimonio cultural. O sea, es una parte más y es una parte muy amplia y es una parte muy identitaria, ¿no? Pasando al tercer punto. La segunda parte, que es fundamental dentro del patrimonio inmaterial, es la transmisión, y es algo que la UNESCO incide mucho en ella. Si el patrimonio inmaterial no se transmite, desaparece. Y aquí yo creo que precisamente con la Jota se sabe muy bien y está más que extendido. Creo que con la Jota no hace falta hacer hincapié en la necesidad de la transmisión porque se hace. Pero está claro que si el patrimonio inmaterial no se transmite, nos quedamos sin él, lo perdemos. Y la tercera parte es la identidad, su carácter identitario y de continuidad. El patrimonio inmaterial tiene ese componente identitario que es muy fuerte, y que es lo que también hace que sea tan bonito trabajar en patrimonio inmaterial, y la verdad es que desde el Ministerio tenemos un punto de vista privilegiado, y lo que sea también a veces tan complicado, porque es una parte inherente a los grupos y a las comunidades, forma parte de su esencia, de su identidad, lo que los define. Entonces es un patrimonio muy sensible, ¿no? Bueno, en el artículo 2 también de la Convención de Patrimonio Inmaterial tenemos lo que se definen como los ámbitos. Estos ámbitos son como las clasificaciones que hace la UNESCO de los distintos tipos de patrimonio inmaterial. Tenemos las tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos de la naturaleza, del universo y técnicas artesanales tradicionales. Y yo aquí me gustaría lanzar una reflexión, a ver qué opináis o cómo lo podéis pensar vosotros, que si pensamos en la Jota, ¿se enmarcaría solo dentro de un ámbito? No. Es que por eso esta definición entendemos que la Convención es un instrumento, no es legal, pero bueno, sí, sirve como base para legislaciones derivadas y tiene como que poner por escrito, ¿no? Y definir algunos puntos. Pero el patrimonio inmaterial se puede enmarcar solo en estos 5 ámbitos, o una manifestación solo coincide con un ámbito, porque yo a la Jota le veo relación con todos, sinceramente, ¿no? Entonces esta es la parte que a mí me resulta un poco más, quizá, que nos puede llevar a reflexionar dentro de lo que es la Convención. Porque, tradiciones, expresiones orales, el cante, artes del espectáculo, pues en el ámbito escénico la Jota, usos sociales, rituales, actos festivos, es que está en todo. Y las técnicas artesanales tradicionales, la elaboración de la indumentaria, de los instrumentos. Por esto esta parte de los ámbitos para mí es la que menos se ajusta a la realidad del patrimonio inmaterial. Vale, aquí os he querido poner algunos ejemplos de lo que se definen dentro de estos ámbitos, pero para que veamos que no solo afectan a un ámbito, sino a varios. Y os he querido poner ejemplos de elementos inscritos ya en la lista representativa del patrimonio inmaterial por parte de España. Como tradiciones y expresiones orales tenemos el silbo gomero, pero el silbo gomero yo también creo que tiene una relación con los conocimientos de la naturaleza, del universo. Artes del espectáculo tenemos el flamenco, pero el flamenco también se enmarca en otros ámbitos, ¿no? Usos sociales, rituales y actos festivos tenemos los castells, los patios de Córdoba. Conocimientos de la naturaleza del universo, los tribunales de regantes del Mediterráneo y técnicas artesanales tradicionales. Aquí tenemos un ejemplo de la cerámica de Talavera, esta es de Tlaxcala. Esa candidatura, ese elemento es internacional, perdón, y tenemos Talavera, Puente del Arzobispo y Tlaxcala y Puebla. Entonces, los ámbitos es un poco estrecho desde mi punto de vista. Las listas es la otra gran pata de esta convención y es la que nos lleva a estar aquí hoy, ¿no? A la inclusión de la Jota en la lista representativa. La convención tiene 3 listas. La primera, la lista de salvaguardia urgente, la segunda, la lista representativa y la tercera, el registro de buenas prácticas. Obviamente la que más
la que más interés despierta es la lista representativa. La lista de salvaguardia urgente para mí es una lista fundamental, pero que se trabaja poco. Ahora la veremos un poco más. Y el registro de buenas prácticas, pues tengo que decir que España es el país que más registros tiene inscritos, que tenemos 4, que tampoco son tantos, pero nosotros sí que sabemos utilizarla un poco más. La lista de salvaguardia urgente es la que os comentaba que para mí es fundamental, porque el objetivo de la Convención de Patrimonio Inmaterial no es otro que poner el foco en la salvaguardia de un patrimonio que es tan delicado y tan sensible como el inmaterial, que es un patrimonio que está no en riesgo de desaparición, porque la Jota, por ejemplo, no está en riesgo de desaparición, pero que su salvaguardia, su esencia sí que es muy delicada y es muy sensible. Y está sujeta a muchos cambios, a que varíe, ¿no? A que la evolución, la globalización, como se comentaba antes, el paso del tiempo, todos al final nos acabamos yendo a vivir a las grandes ciudades, todo eso hace que el patrimonio inmaterial se pierda, ¿no? Se pierda su esencia. Entonces, la lista de salvaguardia urgente lo que propone es inscribir elementos que estén en riesgo de desaparición, que requieren medidas de urgencia, que ponga el foco en la salvaguardia y en la protección de esos elementos. En la lista hay 72 elementos de 38 países. España no ha inscrito ninguno. Teníamos uno, la verdad, que preparado para inscribirlo y que nos parecía muy interesante, pero al final no se llevó a cabo, que fue el esparto, la cultura del esparto. Y bueno, os he puesto 2 ejemplos de los que hay. Uno inscrito recientemente, en este pasado mes de julio, que es la cultura de preparación del borsch ucraniano, que además ha puesto el foco dentro de la Convención en algo muy importante como los conflictos bélicos inciden también en el patrimonio inmaterial y provocan su pérdida, porque en cuanto a la preparación del borsch, lo que ha supuesto la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, es que se hacían festivales, se hacían ferias donde se transmitía esa preparación tradicional, que es un tipo de sopa, se han dejado de celebrar. Entonces eso pues, ha puesto el foco en que no se pierda, ¿no? Que se siga preparando y se sigan haciendo estos festivales, aunque sea fuera de las fronteras ucranianas o fuera del territorio original. Y otro tenemos la artesanía de terracota en Botsuana, que la he puesto también como ejemplo para que se vea que la mayoría de los elementos inscritos en esta lista son africanos. Son de países africanos porque cuentan con menos recursos, menos medidas para invertir en planes de salvaguarda y en otro tipo de medidas para proteger estos patrimonios, este patrimonio inmaterial. Bueno, la lista representativa es la lista estrella, la lista principal. Esta lista tiene el objetivo de dar relevancia a través de elementos concretos que se han querido destacar. Sirve para mostrar la diversidad que hay dentro del patrimonio inmaterial, pero con una diferencia muy importante respecto a lo que es la lista de patrimonio mundial, que esto a mí siempre me gusta destacarlo. La lista de patrimonio mundial lo que hace es poner el foco en los elementos que son únicos, que tienen un valor excepcional, que no se repiten. Y en España, bueno, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Pero la lista de patrimonio inmaterial no quiere poner el foco en esos elementos que son únicos. Quiere poner el foco en la diversidad que hay dentro de una tradición que está imbuida dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, ¿no? Como en el caso de la Jota, que luego ahora veremos el expediente más en detalle, pero es que lo ha dibujado la directora, como la Jota en España obviamente tiene una representación muy importante y muy grande en Aragón, pero está presente en todo el territorio. Independientemente de las comunidades que participen o no, está presente en todo el territorio, ¿no? Entonces, lo que quiere esta lista es mostrar la diversidad que hay y, sobre todo, la pertenencia a esa sociedad. Esta lista ha evolucionado, porque en un primer momento sí que funcionaba más como la lista de patrimonio mundial, y ahora cuando veamos un repaso así breve a los elementos inscritos, hay algunos que son muy excepcionales, muy representativos de una localidad, como puede ser el Misteri de Elche, como puede ser la Patum de Berga, son muy excepcionales. Pero esto ha dado paso a lo largo de los años, ya casi 20 años que tiene esta convención, que cumple el año que viene, a no querer buscar esa excepcionalidad, sino a buscar una mayor representatividad dentro de la diversidad. Ahora lo veremos. Además, se ve muy bien en los elementos que se han inscrito en los últimos años. España tiene 17 elementos. La semana que viene tenemos el Comité de Patrimonio Inmaterial en Rabat, donde esperamos que se inscriban 2 más,
que serán el toque manual de campanas, una nacional y una internacional, en la que participa Aragón, que es el timber rafting. Aquí tenemos los ejemplos. No somos el país que más tenemos, pero estamos entre los 5 primeros. Veis cómo los primeros son muy excepcionales, la Patum de Berga, el Misteri d'Elche, el Canto de la Sibila, y los últimos son ya mucho más amplios, exceptuando los Caballos del Vino, que sí que se introdujo, que fue una candidatura también muy larga, que lleva muchos años de trayectoria y se introdujo en el año 2020. Pero tenemos la cerámica de Talavera, Puente, Tlaxcala y Puebla. A mí me parece un ejemplo fantástico de esta diversidad que hay dentro de una manifestación de patrimonio inmaterial. La dieta mediterránea, bueno, la dieta mediterránea sabemos que es de todo el Mediterráneo, ¿no? Y cómo puedes ver cómo los mismos elementos conforman distintos platos, distintas tradiciones. Bueno, es la evolución que ha presentado la lista, yo creo que lo hace en el buen sentido, porque el patrimonio inmaterial no puede ser exclusivo. Y aquí os pongo algunas fotos de la Patum de Berga, de la Fiesta de la Mare de Déu, de la Salud, de Algemesí. Y la tercera lista, el registro de buenas prácticas. Esta lista a mí también me parece muy interesante, que tiene un potencial muy bueno, aunque creo que no se termina de entender demasiado, que es poner en valor aquellos proyectos o actividades que tienen entre sus objetivos la salvaguardia del PCI o que se enmarcan dentro de los principios que recoge la Convención. Además, es una manera sirve de compartir experiencias y de transmitir, y es algo que hemos visto, por ejemplo, os pongo un ejemplo, en España se inscribió el museo del Pusol como una experiencia de formación en patrimonio inmaterial, el Museo Escuela, y ese mismo se trasladó a Colombia. Y en Colombia inscribieron hace unos años también los museos escuela de patrimonio inmaterial. O sea, al final se comparten experiencias que desde otros países podemos ver, nos resultan muy interesantes de aplicar, ¿no? Y bueno, me parece una iniciativa estupenda esta. Son 29 proyectos de 26 países, España tiene 3 y en el comité de la semana que viene esperamos inscribir otro junto con Portugal, un proyecto precioso que es Ponte nas Ondas entre Galicia y Portugal. Es un programa de radio dedicado a la difusión del patrimonio inmaterial, que se trabaja mucho con niños y es una experiencia preciosa, muy bonita. La verdad es que os lo recomiendo que lo busquéis porque es muy bonito. Aquí os pongo los ejemplos que tenemos en España. La Escuela Museo del Pusol, que está en Elche, del año 2009, el Saber Tradicional de la Cal, en Morón de la Frontera, y en 2013 el Inventario del Montseny, que también es una experiencia muy interesante porque se hizo un inventario de patrimonio cultural e inmaterial dentro de una reserva de la biosfera como es el Montseny, ¿no? Entonces tienen catalogados, inventariados todos los oficios tradicionales y no solo los oficios, sino también las prácticas que hay de patrimonio inmaterial, de rituales en iglesias, de procesiones. Bueno, es muy bonita también esta. Bueno, y la tercera pata de esta Convención de Patrimonio Inmaterial, que es la participación de la comunidad, que es lo que la hace diferente al resto de convenciones. ¿Y por qué? ¿Por qué se incide en la participación de la comunidad? Que ahora lo veremos en el ejemplo de la Jota. Porque el patrimonio inmaterial sin la comunidad portadora, sin los practicantes, sin los que cantan, sin los que danzan, sin los que visten, sin los que trabajan estas indumentarias, esos instrumentos, no tiene sentido. Si no están ellos quien lo haga, no tiene sentido. No es como declarar patrimonio mundial una catedral, que está ahí y que todos valoramos su valor patrimonial. El patrimonio inmaterial, si no hay nadie detrás que lo practique, no está, no existe. Entonces, esta implicación de la comunidad en la elaboración del expediente es fundamental. Son ellos los que definen, los que ponen en valor aquellos aspectos que quieren destacar, son ellos los que elaboran el plan de salvaguarda. O sea, es la comunidad portadora la que trabaja sobre este expediente. Bueno, ahí ya lo tenéis explicado, lo que he ido contando ya. Y ahora vamos a empezar ya con la Jota. Vale, con el inicio de la candidatura de la Jota. La directora ha explicado un poco cómo comenzó la iniciativa, que la iniciativa siempre parte de la comunidad portadora. No puede ser una administración pública la que ponga el foco en un elemento, sino es la comunidad portadora la que tiene que transmitir ese deseo a la comunidad autónoma, ¿no? Y en este caso, como ha explicado la directora, fue la Academia de la Jota de Aragón, perdón, sí, la que decidió iniciar el expediente.
Suele ocurrir, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos sucede así, que cuando una comunidad portadora llega con un elemento que quiere proteger, llega o bien al ministerio o bien a la comunidad autónoma, siempre se recibe bien. Siempre se recibe con, venga, vamos a trabajar sobre este expediente, y luego ya vendrán los matices, ¿no?, de cómo se pule por un lado o por otro, pero siempre se recibe bien, porque una comunidad portadora, ellos es que son los principales garantes de que estos elementos funcionen. Entonces, aquí nos llegó por parte de Aragón. Aragón está interesada en declarar la Jota aragonesa, como ha explicado con su apellido. Pero bueno, aquí pasaba que tenemos una serie de un procedimiento interno a nivel estatal para llevar una candidatura a la UNESCO. El primero de ellos es que tiene que ser aprobada por el Consejo de Patrimonio Histórico, que es decir, que son las comunidades autónomas las que deciden qué candidatura se aprueba o no, se lleva a la UNESCO o no. Entonces, y eso va acompañado de un orden de prioridades. En España ya habéis visto que tenemos un montón de elementos inscritos, trabajamos en muchas candidaturas y tenemos muchas propuestas. Tenemos una lista de espera muy larga. Entonces, al final, siguiendo el mandato de la UNESCO, de los órdenes de prioridades que nos marcan ellos, se ha establecido un orden de prioridad, que al final es apostar por la mayor representación, ¿no? Y es lo que se hizo con la Jota. Se abrió y participaron en un primer momento 16 comunidades autónomas, ahora se han quedado en 15. Y eso, o sea, la diversidad que aporta esa visión a lo que es la Jota es fundamental. Y ahí tenemos las comunidades que participan, que son Aragón, por supuesto, Cataluña, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, Andalucía, Murcia, Extremadura y las Islas Baleares. O sea, ahora mismo es el expediente a nivel nacional que más comunidades autónomas ha tenido implicadas, el que más. Y eso que se han caído 2, pero bueno. Es un ejemplo de esta diversidad del patrimonio inmaterial que es, vamos, el mejor ejemplo que puede haber. A nivel del expediente, ya entrando un poco más en lo que es la materia un poco más burocrática de la UNESCO, los expedientes para incluir una manifestación como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad se hacen a través de un formulario, que tiene ese nombre, que es un formulario muy transversal, muy general y muy acotado, que es lo que hace que sea muy, muy complicado, y yo creo que Julio os lo puede explicar bien, que es el que está trabajando con nosotros en la coordinación de la Jota. Es muy, muy, muy complicado de cumplimentar, porque tiene un número tasado de palabras. Entonces, imaginaos la diversidad de la Jota que vamos a ver en estas jornadas y que todos representáis en un expediente en el que no podemos poner en algunos apartados más de 250 palabras. O sea, es imposible. Imposible. Y eso nos lleva nos lleva a tener que dar una visión muy general y muy transversal, siempre procurando que estén representados todos los ámbitos que hay en torno a cualquier manifestación cultural, y en este caso a la Jota. Es decir, que tengamos el ámbito escénico, pero también el ámbito no escénico, que tengamos el cante, que tengamos la danza, que tengamos la música, que tengamos las indumentarias, que tengamos todo lo que tiene que ver con la Jota en espacios que son así, para cumplimentar. Bueno, es una tarea ingente y por eso es fundamental el papel del coordinador. Y aquí es donde me gustaría entrar a contar cuál es el papel del Ministerio en todo esto, ¿no? Porque si decimos que la comunidad portadora es la que tiene la iniciativa y la que aporta la información y perdón, el catarro. La que aporta toda esta información al expediente, el Ministerio ¿qué hace? ¿No? Bueno, pues nuestro papel es un poco el de coger toda esa información que recibimos, que trabajamos muy estrechamente con las comunidades autónomas. Aquí tenemos a Abigail, que es con quien trabajamos de Aragón. Coger toda esa información que nos pasan y a través de nuestra coordinación, de nuestro coordinador, situarlo todo, ordenarlo en ese expediente. O sea, es una tarea muy complicada de seleccionar qué entra y qué no, cómo lo enfocamos para que haya una mayor representación en el menor número de palabras posible. Y luego el otro gran papel del Ministerio es la presentación a la UNESCO.
porque bueno, la Constitución dice que las relaciones internacionales son competencia de la Administración del Estado, entonces es el Ministerio de Cultura quien lo tiene que presentar a la Secretaría de la UNESCO. Pero bueno, en este paso inicial en el que estamos ahora mismo, estamos recopilando información y ordenándola. Para esto, como digo, el papel del coordinador es fundamental, que es quien nos va a guiar a la hora de saber qué tiene mayor relevancia para destacar o no dentro del formulario. O sea, nosotros los que trabajamos en el área de convenciones UNESCO somos técnicos que venimos de distintas disciplinas. Yo misma vengo de historia, de arqueología, yo soy arqueóloga, que me he formado en antropología, estuve también años trabajando en el Museo Nacional de Antropología, entonces sí que tengo esa visión, pero no soy experta en Jota. Y no puedo ser experta en Jota ni ser experta en otras candidaturas en las que estamos trabajando, como la de los pecados y danzantes de Camuñas en Castilla-La Mancha, como con las alfombras florales que presentaremos también junto a la Jota en 2024. No podemos ser expertos de todo, entonces al final tenemos que contar con una persona que nos ayuda, sobre todo a eso, ¿no? A saber qué hay que destacar y qué se puede dejar un poco más de lado. Y para ello, para elaborar ese expediente, para seleccionar la información, es fundamental el contacto con las comunidades portadoras. De hecho, Julio os podría contar todas las reuniones que tiene con asociaciones y comunidades portadoras de toda España para ir recopilando toda esa información que necesitamos, ¿no? Esto es un contacto que es permanente, ¿sabes? Perenne. Durante todos los años que dura esta elaboración del expediente siempre están ahí. Y nosotros nunca podemos presentar nada, ni incluir nada en el formulario que no esté validado por las comunidades portadoras. Pero ni las fotos, ni los vídeos, ni nada. Porque es parte fundamental de esta convención, ¿no? Su participación. Bueno, aquí os pongo para que veáis cómo es el formulario, que no es nada agradable y nada bonito de ver, la verdad, pero para que veáis un poco cómo funciona, ¿no? El formulario se basa en lo que llama la UNESCO 5 criterios, que son la identificación y definición del elemento, que es que todo es una tarea muy complicada. El segundo es la visibilidad, la toma de conciencia y el diálogo, es algo que se tiene que reflejar y que es, yo creo que la parte que menos se entiende, que más cuesta cumplimentar, ¿no? Que es un poco más confusa y que la Secretaría de la UNESCO siempre nos da tirones de orejas de esto, no lo habéis explicado bien, pero bueno. El tercer criterio son las medidas de salvaguarda. Esta parte es la más importante del formulario. De hecho, aquí sí se ve también una evolución por parte de la Secretaría, porque antes sí que pedían medidas de salvaguarda, ¿no? Que se consensuaban, y ahora lo que pide es que se elaboren planes de salvaguarda. O sea, la Jota, una vez que se inscriba, esas medidas de salvaguarda que contienen ese formulario tienen que luego verse reflejadas en un plan de salvaguarda, que se puede hacer a nivel comunidad autónoma. Lo ideal es hacerlo a nivel plan nacional, ya que esta candidatura cuenta con el apoyo de tantas comunidades autónomas, ¿no? Y ese plan de salvaguarda es lo que va a servir luego para la parte final que vamos a ver en la ponencia, que es la parte del compromiso, de que todo lo que he recogido en este formulario se cumpla. Ese plan de salvaguarda es ahora mismo la parte a la que la UNESCO le da más peso. El cuarto criterio es la participación y consentimiento de la comunidad, que esto se materializa en lo que llamamos cartas de consentimiento, que son las que las comunidades portadoras, asociaciones y danzantes y el resto de comunidades que participan en este expediente emiten su consentimiento de que su manifestación, porque es suya, se lleve a la UNESCO, ¿no? Esto también es importante. Y la quinta, que es la inclusión en el inventario, que es uno de los requisitos fundamentales. De hecho, sin un inventario no se pueden llevar ninguna candidatura a la UNESCO, y es lo que a veces retrasa procedimientos y hace que haya candidaturas que no salgan adelante, que no se trabajen, que es porque no tienen un inventario. Aquí, en el caso de la Jota, estamos haciendo algo que hemos hecho en otras candidaturas, pero en la Jota con más razón, por las 15 comunidades autónomas que participan, que es, antes de llevarla a la UNESCO, es declararla manifestación representativa del patrimonio cultural e inmaterial, que es una de las herramientas que establece la Ley de Patrimonio Inmaterial de 2015, que es como un inventario a nivel nacional. Entonces, al tener ya inventariada la Jota a nivel nacional, ya sirve como inventario para ir a la UNESCO. No es un paso previo, a mí esto me gusta, porque hay a veces un poco de confusión, se piensa que es un paso previo y necesario antes de ir a la UNESCO,
pero no lo es. O sea, esta declaración de manifestación representativa es como una protección jurídica de lo que es el patrimonio inmaterial. Es la protección jurídica. La UNESCO no da una protección jurídica con su declaración, pero la manifestación representativa sí. Y aparte nos sirve de inventario, para tener inventariadas determinadas manifestaciones de patrimonio inmaterial que se dan en todo el territorio. Entonces, bueno, nosotros hemos elaborado ya un informe de manifestación, ha pasado ya por Consejo de Patrimonio y estamos ya en vías de incoarlo y declararlo, y ya tenemos pues la doble vertiente, ¿no? La protección jurídica nacional, y ahora vamos a por la UNESCO. Ya entrando ya en lo que es el contenido del expediente, de los puntos que hay que destacar, por un lado lo que destaca la UNESCO sobre todo es la transmisión, y por el otro la participación de la mujer. Es algo que pone el foco en todos los expedientes. O sea, no se pueden entregar expedientes en los que no hay una participación de la mujer o en el que no se definan unas vías de transmisión. En el caso de la Jota, bueno, ¿qué os voy a decir yo? ¿Qué sabéis vosotros de cómo se transmite a los niños? Cantidad de niños que bailan jotas, que cantan jotas, cantidad de escuelas, cantidad de centros de formación que hay, y luego la transmisión que es inherente del patrimonio inmaterial, que es la oralidad, ¿no? A través de la oralidad. Esa transmisión entre abuelos, padres e hijos que practican una tradición y que la transmiten, y que es la manera, yo creo que de llevarla más a tu identidad. Aquí os pongo un ejemplo de Cataluña, de unos niños que cantan y que tocan instrumentos y que cantan la jota, pero podría haber puesto cientos, porque tenemos ejemplos por todas partes, y en Aragón muchos. Y luego también, además, en este caso, la transmisión de la jota está también reglada. Hay talleres de formación de jota, que es algo que no se ve en otras candidaturas. Y por otro, la participación de la mujer. Que bueno, que hay que decir que en algunos elementos, manifestaciones de patrimonio inmaterial, hay que buscar la participación de la mujer. En la jota no. La jota de la mujer está presente en todos y cada uno de los ámbitos de la jota desde el principio, desde el inicio. Quizá haya habido que en las últimas décadas darle un poco más de visibilidad en algunos otros ámbitos, pero mujeres danzantes hemos visto siempre, y mujeres que cantan también. Entonces, aquí os pongo un ejemplo de unas mujeres bailando jota en los años 60. O sea que, bueno, en este caso, por estos dos puntos, la jota es fácil. Lo tenemos fácil de trabajar en ella. Y el resto de puntos que son importantes en el expediente de la jota son, como ya he comentado, las cartas de consentimiento, y por otro lado las cartas de apoyo, que son apoyos de instituciones, universidades, gobiernos, que apoyan esta candidatura y que sirven para que la UNESCO vea que realmente hay un interés social de toda la sociedad de trabajar en este expediente y en que esta candidatura sea declarada. Luego las fotografías, los vídeos, el vídeo que sirve de representación. A mí el vídeo me gusta definirlo como que es una traslación visual del expediente. Viene recogido todo. Y bueno, pues imaginaos, en un vídeo de 10 minutos también es bastante complicado dar un poco de cabida a lo que es la jota, ¿no? Pero bueno, se intenta, por lo menos. Y la última parte, el inventario, que como ya he comentado, en el caso de la jota se va a declarar manifestación representativa, y así facilitamos un poco el trámite. Vale, y ahora viene el después. Ya sabemos cómo se elabora el expediente, nosotros estamos trabajando en este expediente, llevamos trabajando ya un tiempo, pero nos queda ahora la parte de trabajo más intenso lo vamos a presentar a la Secretaría en el año 2024, en marzo de 2024, y entonces tenemos todavía un año largo por delante para seguir puliendo y seguir trabajando en ese expediente. Una vez que se presente en marzo de 2024 a la Secretaría, ellos decidirían si entra a revisión en ciclo o no. Me explico. La UNESCO, la Convención de Patrimonio Inmaterial, funciona en ciclos de 2 años, ¿no? Y tiene un número limitado de candidaturas que entran a revisión. No todo lo que presentas entra a revisión. De hecho, la Jota se iba a presentar en 2023, pero se ha tenido que retrasar a 2024 porque la nacional que llevábamos anterior, que es la cultura sidrera asturiana, no entró en ciclo.
entonces se tiene que volver a presentar. Esto es lo que hace que se retrase. Ya digo que España tiene muchos elementos inscritos y entonces la UNESCO nos acota un poco, nos pone cupo a las candidaturas que podemos presentar, ¿no?, en cada ciclo. Entonces, si entrase para su revisión en el ciclo 2024, 2025 se presentarían las subsanaciones y en el comité de 2025, en el 20 Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial, se inscribiría. Si todo va bien, es lo que sucedería, ¿vale? Llegaríamos a 2025. Aquí me he querido poner estas dos frases que sirvan de ejemplo. Las cosas de palacio van despacio y piano piano se arriba lontano. Estos son procedimientos muy largos y que son extenuantes, sobre todo para las comunidades portadoras, que son los que viven estas tradiciones, ¿no? Y que se hacen iniciativas y jornadas como estas, de querer visibilizar una manifestación cultural y se sigue dando cabida y recogiendo toda esta ilusión y toda esta expectativa por todo el territorio, ¿no? Pero la UNESCO va muy despacio, va muy, muy despacio, tiene unos tiempos muy lentos y además una de las cosas que también nos está frenando un poco es que está pasando un poco como con la Convención de Patrimonio Mundial. Hay muchos elementos, muchas candidaturas se presentan anualmente, muchísimas, por todos los países y eso hace que los ciclos se alarguen. Y que los países que más tenemos, como España, seamos de los últimos en las listas de prioridades que trabaja la UNESCO. Entonces, bueno, sabemos que los temas de las candidaturas multinacionales van más rápido, pero las nacionales van mucho más despacio. Aún así, nosotros, nuestro marco, nuestra fecha de presentación es 2024 y vamos a trabajar con ese objetivo y ahí vamos. Eso lo tenemos clarísimo. ¿Y qué supone la inscripción? Bueno, un reconocimiento, como ha dicho la directora, un sello de calidad. Sirve para que todo el mundo vea y conozca la jota y todo el mundo sepa cómo es la jota en España, cómo es la jota en Aragón, cómo es la jota aragonesa, cómo es la jota en Castilla-La Mancha, cómo es la jota en Castilla y León, cómo es la jota en Cantabria, en Asturias, en las Islas Baleares, cómo es la jota en toda España, que se conozca, incluso que sirva para que otros países, en este caso de Latinoamérica, puedan decir, anda, pues si yo conozco una danza que es muy similar a la jota, que está en mi región o en mi pueblo, y se establezcan unos lazos de unión que son maravillosos y que nosotros estamos viviendo ahora mismo con un elemento que estamos trabajando entre un pueblo de Toledo, que es Camuñas, y Venezuela. O sea, imaginaos la conexión que hay y cómo desde Camuñas ha llegado a Venezuela, ¿no? Pero la inclusión en la lista de un elemento sirve para eso, para que se creen sinergias que son maravillosas, son absolutamente maravillosas. Entonces, este reconocimiento, yo creo que es lo que todos perseguimos y donde todos ponemos el foco. Pero, ¿qué es también la inscripción? Un compromiso y una obligación. Nosotros, la Administración y la sociedad, estamos presentando un formulario que no es otra cosa que una especie de contrato con la UNESCO y con toda la sociedad de lo que vamos a hacer para salvaguardar la jota, para protegerla. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Pues, por ejemplo, que ese plan de salvaguarda, esas medidas de salvaguarda que recogemos en el expediente no se queden en palabras, sino que se hagan, que se lleven a cabo, que se hagan acciones. Y, de hecho, si no lo haces, la UNESCO te llama la atención. Te dice que dónde está esa salvaguarda, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me gusta más destacar, porque no nos quedemos solo en la parte bonita de la declaración. Fijémonos en la obligación con la sociedad, con las comunidades portadoras que son los practicantes de estas tradiciones, con la administración, que es la que está estableciendo ese contrato, esa representación a nivel internacional. Vamos a fijarnos en que la UNESCO es una obligación y además no lo pone fácil, o sea, no te ayudan. No, esa parte la tenemos que hacer un poco nosotros de manera interna. Pero sí que te hacen un seguimiento, ¿no? Y te exigen que se cumplan las medidas que tú estás estableciendo en ese expediente. Entonces, esto tenemos que tenerlo bien claro cuando llevemos un expediente a la UNESCO, que es una obligación, que no declaramos, nos dan el sello y nos vamos. No, esto ya, si queremos que perdure, tenemos que hacerle un seguimiento de mucho tiempo, ¿vale? De muchos años, para siempre, por decirlo así. Y ya está, y ya con esto yo termino mi intervención. Todas las preguntas que tengáis, por favor, son bienvenidas
Y por mi parte, por parte del Ministerio de Cultura, agradecer de nuevo que nos hayáis invitado. Nos gusta muchísimo explicar cómo funcionan los expedientes UNESCO y cómo funciona la UNESCO y nosotros seguiremos trabajando. Muchas gracias.